Hola hermanas, es un gusto estar con ustedes, saludarlas, aunque sea a la distancia y aunque sea a través de una pantalla, pero siempre es un gusto y una bendición muy grande compartir con ustedes y quiero agradecerle especialmente a Betty, muchas gracias por la invitación. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que es muy interesante y que me ha estado impactando, del que Dios me ha estado hablando y tiene que ver con el cerebro. ¿Sabían ustedes que el cerebro de una persona que cree en Dios y de una persona que no cree en Dios es muy diferente? Bueno, hoy vamos a descubrir un poquito, quizá superficialmente, porque el estudio del cerebro es algo muy interesante, pero sumamente profundo y la ciencia todavía está explorando esto porque el cerebro es un órgano muy peculiar e impresionante que Dios puso en nuestro cuerpo con una razón y un propósito muy especial y poderoso. Nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos e incluso nuestra dieta cambian la estructura del cerebro, cambian la forma en que funciona nuestro cerebro y finalmente influyen en quiénes somos y cómo nos comportamos. La literatura médica está llena de casos de pacientes que han fallecido, pacientes que han muerto, pero no por alguna enfermedad, sino porque creían tener una enfermedad. O creían que estaban enfermos o simplemente tenían temor de morir. Y por ese temor de morir, sin ninguna enfermedad, han muerto. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla acerca del cerebro y todo lo que nos dice es no solamente para efectos espirituales, pero también para efectos físicos. ¿Por qué? Porque lo espiritual se refleja siempre en lo físico, en lo natural, en lo que vemos, en lo que tocamos. El cerebro tiene una parte que se llama la parte trina, que está formada de tres partes. Una es el córtex prefrontal que está enfrente, que está aquí enfrente más o menos, y el córtex prefrontal se encarga de las decisiones, del razonamiento lógico, de la coherencia, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a la parte lógica y de razonamiento de nuestra vida. Después está esta parte que es el cerebro límbico, más o menos esta parte, y se encarga acerca de las reacciones, se encarga de las sensaciones, de los sentimientos, de cómo reaccionamos, se encarga de reaccionar ante una situación de emergencia o de alarma. Por ejemplo, en México, cuando suena en la ciudad la alerta sísmica, este cerebro límbico se enciende y se encarga de cómo nosotros vamos a reaccionar. Después está el tronco encefálico, que se encarga del hambre y de la saciedad. Es lo que nos indica que tenemos hambre y cuando ya estamos llenos y estamos comiendo de más. Se encarga de la respiración, esas cosas que no son voluntarias, que son involuntarias. Se encarga del equilibrio químico, del sueño y de la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Y cada uno de estos tiene sus funciones. Cuando hay una situación de peligro, cuando hay una situación de alarma, el cerebro límbico que está en esta parte, que se compone a su vez del tálamo, de la amígdala cerebral, del hipocampo y de una parte que se llama el cuerpo calloso, que a su vez tiene otras subpartes, se enciende para avisarle al cuerpo que tiene que huir, que tiene que correr, que tiene que ir a un lugar seguro. Cuando escuchamos la alerta sísmica en la Ciudad de México, el cerebro límbico se encarga de que salgamos rápido de nuestras casas, de que vayamos a un lugar seguro en nuestras casas o que salgamos a la calle a resguardarnos, si estamos en un edificio, si estamos en una casa o cuando hay un incendio. Esta parte del cerebro se encarga de que huyamos corriendo a un lugar seguro, a una situación segura. Pero después de que pasa esta alarma, después de que ya salimos de casa o fuimos en nuestra casa a un lugar seguro donde resguardarnos en un temblor, por ejemplo, esta alarma se tiene que apagar. El cerebro límbico se tiene que tranquilizar para que entonces entre en acción el córtex prefrontal y nos diga
si realmente estamos en un lugar seguro, si hay una barda que se va a caer, si tomamos la mejor decisión, que es la parte lógica, que es la parte del razonamiento, ya una vez habiendo escapado del peligro. Pero cuando hay una situación de maltrato, de abuso, cuando hay una situación constante en que tenemos temor, eh, esta parte se mantiene, el cerebro límbico se mantiene siempre encendida y el córtex prefrontal se apaga, se desactiva. Al desactivarse, esta parte crea un desequilibrio cerebral. El cerebro es un aparato, es un órgano bioeléctrico, es decir, que funciona a través de elementos químicos, pero también funciona con electricidad. Ambas cosas tienen que estar en completa sintonía, equilibrio, en perfectos niveles, porque una variación en la electricidad y una variación en la química del cerebro produce un shock y produce un desequilibrio cerebral impresionante que se refleja en un desequilibrio de emociones, se refleja incluso en enfermedades crónicas, en enfermedades y afecciones del cuerpo, porque el cerebro está completamente destanteado. Acuérdate que nuestro cerebro es lo que dirige a todo el cuerpo. Las señales que nuestro cerebro emite son las señales que usa el cuerpo para actuar, para vivir, para moverse, para reaccionar y para la vida diaria. En este desequilibrio también influyen las creencias, la creencia tanto de quién eres tú, la creencia religiosa, las creencias religiosas, pero todos estos pensamientos, todas las creencias. Fíjate, abrimos este video hablando de Proverbios 23:7. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. ¿Sabías que está comprobado científicamente que si tú dices, por ejemplo, en un momento estornudas y dices, ya me enfermé? Esa es la señal que tu cuerpo necesita para empezar a enfermarse. Entonces el cerebro, conforme a tus palabras, el cerebro le da señal a tu cuerpo de producir, de bajar los niveles de anticuerpos, de bajar los niveles necesarios para protegerte contra la enfermedad, contra una gripa, por ejemplo, y entonces tu cuerpo empieza a enfermar. Eso está comprobado científicamente. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Lo que tú piensas, lo que tú dices, es la señal que tu cerebro le da a tu cuerpo. Eso se refleja de manera física porque tenemos autoridad en nuestra boca. Ahora, las creencias, tus creencias también influyen en la manera en que funciona tu cerebro y por lo tanto tu cuerpo entero. Con creencias me refiero también a creencias religiosas, pero también a lo que creemos en todos los aspectos de la vida. Es decir, por ejemplo, las creencias impías, que son lo que tú crees que va en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra, influyen en la manera en que tu cerebro reacciona. Estas creencias impías dañan tu cerebro de tal forma que tu cuerpo es dañado a su vez y puedes desarrollar algunas afecciones o enfermedades. Mira, dice Romanos 8 del 5 al 8, esto te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esto quiere decir que lo que tú crees puede modificar tu cerebro, para bien o para mal. Y vamos a ir más profundo en este versículo. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos le abrieron la puerta al temor. Dice en Génesis 3:10 que ellos temieron. Dios les habló y se escondieron. ¿Por qué ellos se escondieron?
porque tenían temor, empezaron a tener temor de lo que por lo que habían hecho, temor de que Dios los castigara, porque Dios les había dicho muy claramente que no comieran de ese árbol. Ellos desobedecieron, dice que sus ojos fueron abiertos, ellos empezaron a vivir en pecado y se escondieron cuando Dios los llamó. Y se escondieron, ¿por qué? Por temor. Entonces el temor empezó a tener efecto en el hombre después de la caída de Adán y Eva. En Romanos 8, 5 al 8, lo que acabamos de leer, Pablo está diciendo que el ser humano nació con un cerebro controlado por el temor. Después de la caída, nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, no volvió a ser igual. Se transformó en un cerebro controlado por el temor. Yo crecí en una familia y en una escuela muy estricta donde la disciplina era muy importante y siempre me acostumbré a cumplir, a ser a veces exageradamente obediente. Y yo tenía temor de salirme de la línea. Yo no hablaba con nadie, no pedía cosas porque así se me educó. Y entonces eso lo llevé a mi relación con Dios. Yo de pronto al vivir en esta disciplina exigente y en esta disciplina dura, yo llevé esa disciplina a mi relación con Dios. Yo sentía que si yo no cumplía A, B, C y D de manera perfecta, Dios no me iba a bendecir, Dios me iba a castigar. Y mi relación con Dios en realidad era una relación de temor. No era una relación de ese temor reverente a Dios, de esa honra a Dios, sino yo tenía miedo de que Dios me fuera a castigar si yo no hacía las cosas de manera perfecta. Me volví una perfeccionista dominada por el temor de que Dios me fuera a castigar si no hacía las cosas perfectamente. Cuando nosotros vivimos en una relación de temor, de miedo con Dios, nuestro cerebro reacciona de forma contraria a como fue originalmente diseñado por Dios. La religión, y sobre todo un espíritu religioso, porque no solamente la religión se refiere a las religiones, tantas religiones que hay en el mundo, los miles de religiones que hay, sino también podemos nosotros como cristianos vivir bajo un espíritu religioso de tienes que hacer perfectamente A, B, C, si no Dios te va a castigar, te llevan a una vida de temor. Cuando nosotros creemos mentiras acerca de Dios, es decir, que Dios es un dictador, un castigador, que es un padre duro, porque muchas veces creemos en Dios conforme a lo que nosotros vivimos. Si tuvimos un padre muy duro, un padre estricto, un padre que no dio amor, eso lo trasladamos a nuestra relación con Dios el Padre. Estas son mentiras acerca de Dios, porque Dios no es así. Si creemos en un Dios que está solamente viendo a ver a qué hora cometemos errores para castigarnos, nuestro cerebro límbico manda y crea circuitos neuronales, circuitos neurales, o sea, circuitos cerebrales que se encienden y se fortalecen, los cuales dañan el cerebro y dan órdenes al cuerpo para enfermar. Esto quiere decir que cuando tú vives una relación con Dios que está basada en algo que Dios no es y que Dios no habla en su palabra, sino en lo que tus creencias impías han desarrollado o basado, muchas veces nuestra relación con Dios está basada en la forma en que nosotros crecimos o en las cosas que nos han sucedido en la vida. Tu cerebro no reacciona correctamente. Tu cerebro reacciona con el cerebro límbico. Es decir, el cerebro límbico está todo el tiempo en alarma, todo el tiempo en temor, esperando un castigo. Y eso te impide que tú reacciones lógicamente con el córtex prefrontal y veas la verdad, estés basada, tu conocimiento y tu relación con Dios esté basado en la verdad. Fíjate esto.
cuerpo que vive en emergencia o en alarma todo el tiempo no tiene tiempo para producir los anticuerpos necesarios para protegerse. Entonces, cuando no hay esto, se produce una inflamación. La inflamación crónica es lo que produce las enfermedades crónicas, diabetes, diferencias en la presión arterial. Esto hace que la presión arterial se incremente, los niveles de glucosa se incrementen, las hormonas del estrés estén a todo lo que dan y entonces nuestro cuerpo no puede funcionar correctamente, hay problemas en la digestión, etc. Un cuerpo en alarma no funciona correctamente porque el cerebro necesita descansar. El cerebro no está diseñado para que funcione solamente en alarma. El cerebro está diseñado para reaccionar coherentemente y con lógica. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué estás creyendo? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿O qué mentiras estás tú creyendo acerca de Dios? Entonces vamos a preguntarnos ahora, ¿quién es Dios? Dios es amor. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es un Dios bondadoso que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por su poder que actúa en nosotros. Él es un Dios de amor y Él es amor. En Juan 4 vemos que Él es un Dios de amor y esa es la verdad de Dios. Ahora, dice Isaías 26:13, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahora, cuando tenemos una relación de amor con Dios, una relación de confianza con Dios, cuando escudriñamos su palabra y nos sumergimos y nos deleitamos en su palabra, lo que sucede es que el córtex prefrontal se fortalece, el sistema límbico se tranquiliza y toma su lugar y nuestro cuerpo puede reaccionar y actuar y funcionar correctamente. Cuando quitamos todas las creencias impías, todas esas mentiras y esas ideas distorsionadas acerca de Dios, cuando todo esto lo rendimos a Dios, entonces podemos experimentar su gozo y su paz. Podemos experimentar Isaías 26. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es muy importante que nos sumerjamos todo el tiempo que podamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y meditamos en ella, reflexionamos, tenemos esta conversación de la palabra con el Espíritu Santo, buscando revelación, buscando la revelación que necesitamos para nuestra propia vida, entonces nuestro cerebro estamos alimentando a nuestro cerebro y fortaleciendo el córtex prefrontal para que todo nuestro cuerpo esté en perfecto equilibrio, que nuestro sistema límbico se tranquilice. Investigaciones acerca del cerebro muestran que tan solo 15 minutos de comunión con Dios, es decir, 15 minutos en alabanza, 15 minutos en oración con ese Dios de amor a quien tenemos, a quien amamos y a quien servimos, tienen como resultado el desarrollo evidente del córtex prefrontal y un centro de alarma sano. Está bien que el cerebro límbico se encienda, porque entonces si hay un incendio podemos correr hacia un lugar correcto. Pero lo correcto es que se apague y que no vivamos con las emociones a flor de piel, con las reacciones, porque a veces nos volvemos reaccionarias ante cualquier cosita, reaccionamos como león. Eso no está bien. Entonces 15 minutos de comunión con ese Dios de amor en el que creemos producen menos temor y menos ansiedad. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene razón.
El perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos que aprender a sumergirnos en comunión con ese Dios de amor. Dios es amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando tú crees en ese verdadero Dios de amor, el Dios de amor que tenemos, el Dios de amor del que hablan las Escrituras, tu cerebro es moldeado a la imagen original que Dios diseñó. Porque como vimos, en la caída, el hombre empezó a actuar con temor. El hombre cayó presa del temor, presa del miedo, y el hombre empezó a hacer esa imagen distorsionada de Dios, porque Dios es un Dios perdonador, pero entonces yo fallé, entonces me voy a esconder porque Dios me va a castigar. Pero la palabra de Dios dice que si yo me arrepiento y confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero eso fue parte de la caída. Sin embargo, nosotras como hijas de Dios, al haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él vino a restaurar todas las cosas, Él vino a arreglar y estamos ya ahora en otro plano. Fuimos trasladadas de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, uno de los beneficios y de las bendiciones y de las cosas asombrosas que tenemos ahora es que nuestro cerebro puede ser restaurado a la configuración original. Nosotros ya no somos esclavos del infierno, no somos presas del infierno, ahora somos posesión de Jesucristo, estamos en otro reino, estamos en otro plano. Por lo tanto, el temor ya no tiene más derecho de apoderarse de nuestro cerebro. Cuando tu cerebro no funciona correctamente y vives en temor y esta parte, el cerebro límbico, está solamente en alarma, está en alerta y produce señales a tu cerebro que hace que los anticuerpos ya no se produzcan, que causa un desequilibrio químico, que causa un desequilibrio hormonal, que causa un desequilibrio eléctrico, que tu cerebro ya no te deja concentrarte porque tú estás nada más pensando en la hora en que te va a llegar el castigo o en la hora en que van a llegar a abusar de ti. Entonces, tú no puedes ser libre, pero ahora tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la herramienta de la palabra de Dios, que cuando tú te llenas con la palabra de Dios, tu cerebro toma el lugar que debe tomar, toma el funcionamiento que debe tomar. Entonces, ahora yo quiero darte algunos consejos breves y quizá básicos, pero muy prácticos, para que Dios moldee tu cerebro. Tú puedes permitirle a Dios moldear tu cerebro conforme a su perfecto diseño, conforme al diseño original, y que tu cerebro esté funcionando de manera correcta para que todo tu cuerpo esté funcionando de manera correcta. La primera es dedica tiempo a tener comunión con Dios diariamente. Como te dije anteriormente, está comprobado que 15 minutos de comunión con ese Dios de amor que nosotros tenemos, con ese Dios bondadoso, con ese Dios perdonador, con ese Dios que te da más abundantemente de lo que pides o esperas. 15 minutos de comunión con Él ayudan muchísimo a tu córtex prefrontal, se fortalece, ¿sabes? Cada vez que tú practicas una nueva disciplina, por ejemplo, si aprendes a tocar el piano, si aprendes un idioma nuevo, si aprendes alguna manera nueva de hacer las cosas cotidianas, las conexiones en tu cerebro se fortalecen y se van fortaleciendo. Eso también ayuda a ahuyentar el Alzheimer, por ejemplo. Pero qué mejor si tú te aprendes un versículo diferente cada semana. Si una actividad común como aprender un instrumento o como aprender un idioma te ayuda mucho al cerebro, ¿cuánto más te ayudará aprenderte la palabra de Dios? Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia en ti.
¿Cuánto más crees que ayudará a tu cerebro a fortalecerse y por lo tanto a todo tu cuerpo a aprenderte versículos nuevos? Apréndete un versículo nuevo cada semana. Número 3. Adora a Dios todo el tiempo, que su alabanza esté de continuo en tu boca. Canta himnos, canta salmos, agradécele a Dios, ora todo el tiempo. Número 4, ora en lenguas todo el tiempo y ora en lenguas cuando te venga el enemigo con un pensamiento de temor, con un pensamiento de ansiedad, es que ya no vas a tener dinero para fin de mes, es que qué tal si te quedas sin trabajo, es que qué tal si te enfermas de esta enfermedad tan horrorosa, qué tal si te enfermas, qué tal si ya no sales de esta. Cuando te venga el enemigo con esos pensamientos, porque esos pensamientos no pueden venir de Dios, ora en lenguas. Hace muchos años salió un artículo en el periódico New York Times que estudios científicos habían comprobado que las personas que oran en lenguas tienen cerebros más fuertes, piensan más claramente y toman mejores decisiones. ¿Te das cuenta cómo lo espiritual se refleja en lo físico, en lo natural? Ora en lenguas todo el tiempo y en especial cuando te vengan esos ataques del enemigo con esas ideas que no vienen de Dios, ora en lenguas, ora en lenguas. Respóndele como Jesús le respondió, con un versículo. Responde con alabanza, responde con cánticos, responde con alabanza al único Dios verdadero. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, así es como lo haces. Número 5, sé agradecido. Yo tengo la disciplina de siempre tener un cuaderno donde escribo todas las cosas con las que Dios me ha bendecido. Y no tienen que ser cosas grandes. ¿Sabes qué? Hoy pude ver el sol, hoy llovió y olía riquísimo la lluvia. ¿Sabes? Tener olfato es una bendición. Tener ojos para poder ver el sol, tener oídos para escuchar a tu familia. Todas esas son bendiciones, escríbelas y te voy a decir por qué es importante, porque cuando tú escribes las cosas, estás haciendo consciente a tu cerebro, alma mía, bendice al Señor, Salmo 103, estás diciéndole a tu cerebro y a tu mente, mira lo que Dios ha hecho, no tienes tiempo para pensar en todo lo malo. Dice la palabra de Dios que pensemos en todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que merece honra, en eso pensamos. Llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, siendo agradecidos en todo, como Pablo siempre empezaba sus cartas con agradecimiento a Dios. Así es como tú fortaleces tu cerebro. El cerebro de una persona que cree en ese Dios de amor del que habla la palabra de Dios, en ese Dios perfecto que te ama, que te busca, que te perdona, que anhela tener tiempos contigo, funciona de manera diferente. Tu córtex prefrontal está despierto, no está dormido como funciona el cerebro de una persona que vive en temor, una persona que rechaza a Dios. Y entonces tú puedes tomar mejores decisiones, tú puedes ver las cosas más claras y tú puedes ver claramente cómo la palabra de Dios es verdad. Tu cerebro reacciona mejor y actúa mejor y puedes ver la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria, a las situaciones, a las decisiones que debes tomar. Contra un cerebro que vive en temor, no puede razonar y vive en alarma y no puede pensar lógicamente y lo único que hace es tomar malas decisiones y su cuerpo enferma. Hoy quiero orar por ti, quiero orar por tu cerebro. Señor, te damos gracias, Padre, por el asombroso regalo que nos has dado, Señor, en nuestro cerebro, porque es realmente algo impresionante y es una bendición. Y, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te entregamos y te ponemos delante de ti nuestro cerebro. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor mío, que tú sanes todas las heridas y todas las situaciones que hemos vivido difíciles en nuestra vida, situaciones de abuso, situaciones de
alarma que nos han llevado a vivir bajo temor. Pero en el nombre de Jesús hoy declaramos la palabra de Dios sobre nosotros y sobre nuestras familias cuando tú dices, Señor, que estaremos lejos de opresión porque no temeremos y de temor porque no se acercará a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mío, te pedimos tú, Señor, a ti que tú eres nuestro pastor, que nos lleves a esos valles delicados donde tú nos haces descansar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy tú nos des el tiempo y la intención, Señor, de sumergirnos en tu palabra, Señor, de aprendernos. Te entregamos nuestra memoria, Señor, para que tú expandas nuestra memoria de modo que podamos aprendernos versículos cada semana, nuevos versículos, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor mío, te pedimos que bendigas nuestro cerebro límbico, Señor. Lo sometemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús hablamos sanidad y salud a nuestras reacciones, a nuestras emociones. En el nombre de Jesús, cerebro límbico, te hablamos sanidad y no vas a vivir más en constante alarma. En el nombre de Jesús hablamos sanidad a ti. Y hablamos en el nombre de Jesús al córtex prefrontal, a toda esa parte del cerebro que se encarga de razonar. La sometemos a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, córtex prefrontal, te hablamos sanidad, te fortaleces, hablamos salud y vida a cada nivel químico de nuestro cerebro, a la electricidad de nuestro cerebro es perfectamente sana, equilibrada perfectamente como Dios la creó. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que el temor no gobierna nuestra mente y no gobierna nuestro cerebro. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hoy reiteramos y declaramos que confiamos en ti, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, que tú eres un Dios bueno, un Dios abundante. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu misericordia abarca generaciones y generaciones. Te entregamos todas nuestras ansiedades, te entregamos todos nuestros temores, Señor. Los rendimos, Señor, a tus pies y nos deshacemos de eso. Intercambiamos nuestros yugos pesados y estas angustias por el yugo de Jesucristo, por la carga ligera y fácil de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor mío, porque tú, Padre Santo, llevas a nuestro cerebro a perfecto orden, así como tú lo diseñaste y lo creaste, Señor. Un cerebro que funciona perfectamente y por lo tanto da señales a nuestro cuerpo de salud, aumenta nuestros anticuerpos, aumenta nuestras fuerzas, Señor. Regula perfectamente el nivel de glucosa en nuestra sangre y todos nuestros órganos son sometidos, Señor, a esa libertad y a esa bendición, Señor, porque aquel que el Hijo libertare es libre de verdad. Y declaramos que hoy nos deshacemos del temor y somos libres del temor, somos libres de la angustia y somos libres de todo aquello que oprime nuestro cerebro en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios perfecto y nuestro Dios de amor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta breve enseñanza haya sido útil, que estos consejos, toma estos consejos, la disciplina diaria de meterte en la palabra de Dios, de tomar tiempo. A lo mejor tienes muchas cosas que hacer, pero siempre debe haber un momento, un huequito de por lo menos 15 minutos en que tú te sumerjas en la palabra de Dios. E incluso esto puede ayudar a tu familia, que ¿por qué no toda la familia se aprenden un versículo cada semana? Pégalo en el refri, pégalo en el espejo del baño, pégalo en los lugares que frecuentas tú enfrente de la estufa para que lo estés aprendiendo todo el tiempo y así tu cerebro reaccione, actúe y funcione correctamente. Muchas gracias por la invitación y por haberme permitido compartir con ustedes, hermanos.